bien, entonces bienvenidos al webinar para promover la formación intercultural ofrecida por Sietar España. Estamos muy contentos y contentas de tener a Samuel Sebastián, que nos va a ofrecer su taller. A efectos de participación, sería conveniente, si tenéis el audio encendido, que le dieras a silenciar para que no haya interferencias con cualquier tipo de sonido que puedas tener en tu casa. Y Samuel nos va a ir facilitando toda la información de cómo participar y cómo interactuar dentro del taller. Muchísimas gracias, Samuel. Perdonad que, en primer lugar, quiero decir que tenía muchas ganas de hacer este taller por dos razones, ¿no? La primera, porque me parece muy interesante el compromiso que tiene Sietar con la interculturalidad, con una visión global de nuestras relaciones, de manera fluida puedan existir relaciones entre diferentes culturas y, por mi parte, pues lo que yo pueda aportar a este proyecto me parece, pues, por mi parte, casi un honor, ¿no? Y también he de decir que ahora en esta normalidad que vivimos, que es la de conectarnos más habitualmente a través de pantallas que a través de la realidad, ¿no? Es la primera vez que voy a dar un webinar o una webinar en este formato, ¿no? Entonces, lo que hemos tratado, Almendra y yo, es de adaptar el formato presencial al que estábamos habituados hasta hace 2 meses al formato más online, ¿no? Entonces, espero que funcione bien. Tenéis la libertad de participar en el chat y, en concreto, habrá entonces, para distribuir la charla, os voy a contar que la he dividido en 3 partes, ¿no? La primera le he llamado la idea y la historia, para que tengamos claro qué es lo que queremos contar cuando vayamos a hacer un vídeo. La segunda es la presentación, que es una vez ya tengamos más acabada la presentación, perdón, más acabada nuestra idea, qué es cómo tenemos que presentarla, perdón. Y la tercera la he llamado la financiación. Y esta sé que es más compleja, pero bueno, como es la última y también Almendra ha diseñado la webinar para que tengamos un poco más de tiempo, pues si nos ocupa más tiempo estará bien empleado, ¿vale? Entonces, más o menos, cada parte nos ocupará unos 15 minutos y la parte final, una vez acabada la tercera parte, pues será para las preguntas que queráis hacer. ¿De acuerdo? Cuando comenzamos a pensar cualquier actividad creativa, siempre, digo yo, o sea, siempre lo pongo el ejemplo, ¿no? Comenzamos con un papel en blanco, un lienzo en blanco que tenemos que llenar, ¿no? A veces es lo que se llama en inglés el writer's block, el bloqueo. Entonces, lo que vamos a tratar en esta primera parte es cómo superar ese bloqueo que podamos tener inicialmente y, sobre todo, cómo transmitir con claridad lo que nosotros tenemos como idea. Que yo creo que si hemos avanzado con esto, tenemos mucho para poder elaborar un buen proyecto audiovisual. De hecho, esta primera parte yo la llamo la búsqueda de la simplicidad. Es decir, vamos a ir a lo sencillo, a las ideas claras, pero que al mismo tiempo resulten más efectivas. ¿Por qué razón? Porque cuando hacemos un proyecto de cualquier tipo, particularmente estamos hablando en el ámbito audiovisual, los proyectos necesitan ser entendidos por una gran cantidad de gente. Es decir, la idea que yo tengo ahora en mi cabeza para hacer una película o un documental es lo que yo tengo que transmitir a cada una de vosotras y vosotros y, a su vez, a productores y etcétera. Y todos, en principio, debemos tener esa misma idea. Por eso, ese tipo de ideas sencillas, que no simples, es lo que tenemos que buscar, ¿no? Entonces,
Cuando tengamos la idea, y esto pues supongo que a las personas que participéis, que seguro que si estáis aquí es porque tenéis algún tipo de inquietud, es decir, alguna idea creativa habréis tenido en vuestra vida, seguro. Normalmente viene de algo que no nos esperamos a veces, no nos levantamos, no está planificado, no nos levantamos un día y decimos voy a tener esta idea, etcétera. Es una imagen, es algo que nos ha transmitido a través de una noticia, incluso de una obra de arte, etcétera. Lo que tenemos claro y lo que nos va a hacer pasar ese primer filtro de decir, esta idea puede ser útil, puedo hacer algo con ella, me puede servir para un próximo audiovisual. Es decir, es preguntarnos, ¿qué queremos transmitir con esa idea? Es decir, esa idea es un ejemplo de, por ejemplo, me he apuntado aquí, me sirve para denunciar la degradación del medio ambiente, estoy denunciando una injusticia social, es una historia de amor, como hay algunos de los proyectos que me han enviado. Es decir, lo que a mí me interesa es que en esa idea, que a veces es una escena, pueden ser una frase, un pensamiento, algo más concreto, más abstracto, pero que tengamos claro que esa idea estamos transmitiendo algo más que una simple situación, etc. Porque el paso siguiente que vamos a dar es el paso de lo que llamaríamos de la idea a la historia. La idea es, podríamos decir que es simplemente un momento determinado, como decía, una imagen, una secuencia. El paso a la historia es como algo más elaborado, ¿verdad? Estos días, mientras, bueno, en otro webinar, de hecho, estaban comentando una serie de videoartistas y hacían como una diferenciación entre un vídeo que llamaríamos narrativo, convencional o una película y un videoarte, una obra de videoarte. Y decían, bueno, la película es narrativa y el videoarte no. Yo tengo mis dudas y esto lo vamos a... De hecho, la primera pregunta va por ahí, ¿no? Nosotros intuitivamente, por nuestro bagaje cultural, tenemos una idea de historia, siempre. Es decir, ahora precisamente con la crisis se están haciendo muchísimas fotografías, exposiciones fotográficas online, etcétera. Lo digo porque es un ejemplo que ahora tenemos muy, muy al alcance nuestro y estoy seguro de que cada vez que miramos una fotografía sobre la pandemia, el estado de confinamiento, etcétera, estamos construyendo historias que nos imaginamos que existen detrás de esa fotografía. Es decir, que nuestra mente, nuestra forma de pensamiento está perfectamente desarrollada para entender a través de historias todo lo que recibimos. Por ejemplo, en un videoarte, volviendo al ejemplo de antes, muchas veces cuando vemos imágenes que en principio parece que no tengan sentido, al final mentalmente estamos construyendo una historia. Sobre todo cuando hay diferentes imágenes en movimiento, es relativamente fácil construir una historia. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, hay una, creo que es de Einstein, perdonad, pero de Eisenstein, perdón, del pionero soviético, que él decía que en cine 1 más 1 son 3. ¿Qué quiere decir? Que si yo veo una imagen y luego veo otra, me hago mentalmente una tercera imagen que es la que une esas dos, ¿no? Entonces, esa es nuestra manera de construir historias. Y por eso vamos a hacer la primera interacción a través del chat y os voy a preguntar que respondáis como en las y los que queráis, evidentemente, ¿qué es
para vosotras o vosotros una historia? Algo en 2 líneas, muy rápido, ¿vale? Y eso nos va a permitir seguir avanzando en la segunda parte de esta primera parte de la idea y la historia, ¿vale? Pues si podéis contestar así como una respuesta intuitiva, ¿qué es una historia para ti? Gracias, Almendra. Entonces, como os decía, yo creo que tenemos todos y todas una idea intuitiva de lo que significa historia, pero está bien que la traslademos ahora a nuestro chat y yo os la comento en función de lo que me digáis y bueno, y luego vamos avanzando en torno a este tema, ¿vale? Y me parece muy interesante todo lo que habéis escrito. Tenemos las definiciones, ya digo que estamos hablando de definiciones intuitivas y que no son académicas, ¿no? Y esto es lo importante. Tenemos digamos, los comentarios que se refieren a la historia como algo que transmite emociones, y es así. Noah ha escrito una historia es algo que despierta emociones, y Yonan ha escrito es una narración que transmite un mensaje, unas emociones, unos testimonios. Es cierto, o sea, hay bastante de eso. El arte está para transmitir emociones. De hecho, el arte minimalista, bueno, si estudias artes plásticas, es el arte que considera que se tiene que transmitir el mínimo de emociones, pero por el hecho de definir el arte así, estás transmitiendo emociones, ¿no? Lo que quiero decir es que siempre la historia, las artes plásticas, etcétera, las narraciones, perdón, siempre nos tienen que transmitir emociones, ¿no? La indiferencia es un ejemplo de una historia mal construida o una historia que no transmite emociones. De hecho, también Gabriel Cederap ha escrito al final exteriorizar tus intereses. Y luego hay otra parte de definiciones que van en torno a lo que sería un aspecto más formal, ¿no? Que ese lo trataremos aquí, ¿no? Que es Gabriel Ibáñez ha escrito una historia, es una sucesión de acontecimientos que son iniciados entre un desencadenante que llegan a un final. María Chaqués, un relato que narra una situación a partir de un punto de partida, evolución y desenlace, ¿no? Entonces, uno que me ha parecido interesante de Renato Castelló, que ha dicho que es un trayecto vinculante, ¿no? Esta idea de que en la narración tiene que suceder algo en un principio hasta un final, ¿no? Y realmente es así. Es decir, también existe una narración estática, parece como una contradicción en sí misma, un oxímoron, es decir, o hay movimiento o no hay, pero y si no hay, no es narración, ¿vale? De hecho, el concepto de cine que viene de kino, que kino es movimiento, entonces, kino en griego. Entonces, está muy bien que tengamos esa idea de que vamos a transmitir emociones que yo llamo, a partir de ahora yo llamaré ideas, ¿vale? Y hay una evolución. Es decir, lo que comienza y lo que termina, entre el punto de comienzo y el punto de final, tenemos que haber visto una evolución, un cambio, una metamorfosis, llamémoslo como queramos, pero nos tiene que conducir a un lado, ¿no? Si no, una historia en la que los personajes no evolucionen, que no haya una evolución de acontecimientos, etcétera, pues no tendría esa esencia de historia, ¿no? En la parte más práctica, y yo tengo 2 definiciones que son las que pienso que nos pueden ser útiles y también vienen muy bien en torno a lo que estamos comentando, ¿no? Yo digo que una historia es cuando alguien... me ha llamado la atención, perdón, antes de explicar la definición,
que, si no se me ha escapado ningún comentario, nadie se ha referido al hecho de que en la historia... Sí, perdón, justo, sí, lo había leído. Peter James Whitcholz ha dicho personaje, problema y resolución del problema, ¿no? Si os fijáis, siempre, y esa es la cuestión de la historia, es que hay un problema. Es decir, hay algo que, un objetivo que se quiere conseguir, y toda esa evolución, un conflicto, gracias María, y ese conflicto hay que resolverlo para llegar al final, o no se resuelve, pero ese conflicto tiene que existir, ¿no? Por eso, y esta es la primera definición que os voy a dar de historia, es algo tan sencillo como alguien quiere hacer algo, pero algo o alguien se le opone. Y cualquier historia, por su misma definición, podría encajar ahí. Ulises quiere volver a Ítaca, a su hogar, y entonces tiene una serie de obstáculos que se lo impiden. Cualquier historia que conozcamos se ajusta a ese patrón, que es muy genérico, pero que nos sirve a nosotros a la hora de elaborar cualquier vídeo que hagamos para que lo tengamos en cuenta. Es decir, estamos explicando, por decir algo, la vida en un barrio concreto de una ciudad, en un barrio periférico en el que hay, estamos en interculturalidad, pues gente de diferente origen, ¿no? Pues, ¿cuál puede ser el conflicto? Pues a lo mejor el choque de culturas puede ser ese conflicto, ¿no? Para que nos entendamos. Y luego hay una segunda definición, que esta nos sirve para entender el subtexto. Es decir, una historia es también el enfrentamiento entre dos ideas opuestas, en la cual, en el centro de ese enfrentamiento, pues se encontrará un objeto o una persona que será ese objeto de deseo, entre comillas, de esas dos ideas que estamos oponiendo, ¿vale? He visto que está Gabriel Ibáñez. Hola, Gabriel. Con él di un taller y siempre digo que estas cosas que parecen más abstractas, cuando las explicamos con pelis de Hollywood, se entienden muy bien. O sea, El Señor de los Anillos pues enfrenta dos ideas opuestas, el bien y el mal, nuevamente, y ¿por qué es lo que están luchando? Por el anillo. Ahí se ve muy claramente. Sin profundizar demasiado, porque las vi hace mucho tiempo, si no recuerdo mal, el protagonista se llama Frodo, y también es como es el anillo, lo que quieren todos los personajes, pero también es Frodo, porque dentro de Frodo, cuanto más se acerca al anillo, creo que funcionaba así la película, más se cambia de lugar, ¿no? Más pasa del bien al mal, ¿no? Siempre tenemos que tener en cuenta que estas dos ideas que contraponemos, muchas veces, más que contrapuestas, son complementarias. Por ejemplo, si volvemos a nuestro ejemplo de un documental que queremos hacer en un barrio, de origen diferente, bagaje, etcétera, diferente incluso clase social, pues podríamos decir, bueno, estamos contraponiendo a lo mejor una vida más tradicional, más, podríamos decir conservadora, pero a lo mejor no en el mal sentido, la vida que existía siempre ahí, una vida, unos tipos de negocio familiares, y de repente pues llegan gente de otros sitios que tienen pues otras costumbres, en fin. No es, lo que quiero es que no entendáis que esta oposición entre dos ideas es como entre lo bueno y lo malo, sino simplemente son dos ideas complementarias. Sí que, como decía, igual que el cine de Hollywood nos sirve para explicar cosas sencillas, para explicar de forma sencilla cosas muy complicadas,
a veces el cine de Hollywood es la trampa, porque al final todo es o bueno o malo, o todo es demasiado simple, ¿no? Entonces, yo lo que os pido es que cuando vayáis a desarrollar vuestro proyecto, que no lo veáis de esa manera tan simple de bien y mal, positivo, negativo, etcétera, sino que penséis en ideas complementarias, ¿vale? Y que esas ideas son las que generan el conflicto, ¿vale? No tienen por qué, evidentemente, pues a lo mejor nosotros podemos considerar que un barrio con un mayor índice de interculturalidad es un barrio mucho más rico en el sentido, ¿cómo decir?, más emotivo del término riqueza, ¿no? Más, pero a lo mejor también está bien entender pues, cuál sería ¿cómo decir?, las razones de las personas que vivían en el barrio y han tenido durante toda su vida un estilo de vida que de repente ha cambiado. Y no es que estemos de acuerdo, pero simplemente ponemos las dos ideas, ¿no? en nuestra obra, o en nuestro documental, o en nuestro vídeo. Entonces, para terminar, simplemente os quería que escribierais de forma muy rápida. ¿Podríais explicar las ideas que tenéis en 2 líneas? Las ideas que tenéis para un vídeo a partir de lo que hemos hablado. Aquí han escrito, por ejemplo, situaciones positivas, negativas que provocan rumores y prejuicios. María, que envió su proyecto, ella explica historias migratorias de personas europeas y africanas a un lado y a otro del Mediterráneo. En general, lo que me interesa mientras vais escribiendo es que también dificultades y beneficios de la vida de los niños expatriados, migrantes y nómadas globales. María Eugenia Mazzino, una escritora en México, revive un trauma del pasado. Gabriel Ibáñez, ¿no? Lo importante y yo creo que, o sea, el de María, por ejemplo, el de María Cháquez, yo conozco el proyecto, entonces ahí lo que le faltaría, lo pongo como ejemplo, es poner el obstáculo. Hoy en día tenemos la idea de que la migración en sí misma es un obstáculo, ¿no? Pero pensad siempre que cuando hacemos o explicamos una historia, debemos explicar siempre el obstáculo que sucede, ¿no? Por ejemplo, el de Gabriel Ibáñez, un escritor amnésico, revive un trauma, ¿no? Aquí ya está, él debe superar el trauma, etcétera, ¿no? Por ejemplo, Yonan, una trabajadora de H&M, se enfrenta a un dilema ético. Por ejemplo, ¿no? Esas palabras, dilema, trauma, aquí, dificultades, grabar un vídeo de un podcast que comunica claramente de manera divertida el mensaje, ¿vale? Podéis utilizar lo que os estoy explicando, nos centramos más en el audiovisual, ¿no? Pero perfectamente puede servir para cualquier otro tipo de, ¿cómo decir?, de medios, ¿no? Puede servir para un podcast, puede servir para bueno, luego veremos cómo hacer, bueno, cómo encontrar financiación, si buscáis o si queréis hacer vídeos de YouTube. Educación intercultural en el aula, una experiencia, ¿no? Por ejemplo, el de Papa Bala, cuando hablamos de educación intercultural en el aula, pues a lo mejor para concretar más podríamos decir, bueno, los retos, los desafíos a los que nos enfrentamos o se enfrenta un profesor que tiene que realizar una educación intercultural a una diversidad de alumnos, ¿no? Gabriel Cederá ha escrito Latinos de América, Latinos de Europa, ¿no? Entiendo que es un punto de partida, pero lo interesante sería que ese punto de partida le diéramos ese
como os decía, y lo hemos mencionado antes, ese conflicto, ese problema, ese obstáculo al que se tienen que enfrentar. Que lo podemos intuir, ¿no? Pero yo creo que es interesante que tengáis la capacidad de, en esas dos líneas que escribáis, poder definir el conflicto al que nos enfrentamos, ¿vale? O al que se enfrentarían los protagonistas, las protagonistas del vídeo, ¿vale? Vamos a seguir con la parte... Es una parte importante y está muy bien que la tengáis clara, que es la presentación de vuestro proyecto, ¿vale? Cómo es una presentación convencional de un proyecto audiovisual y cómo tenemos que desarrollarla, ¿vale? Al final son una serie de puntos tasados que son 3, 6, 7, ¿vale? En total, un dossier audiovisual viene a ocupar unas 5 o 6 páginas, no es nada más. Y lo que nos tiene que importar es que todas esas ideas que os he dicho de claridad, concisión, etcétera, estén trasladadas ahí, ¿vale? Por eso a esta parte de la webinar que nos suma, resta. Esto es importante. Pensad que muchas veces queremos añadir, a veces por inseguridad, y yo también lo he hecho, ¿no? Queremos como poner muchos datos, etcétera, y a lo mejor no nos damos cuenta de que por ser menos concisos, por ser menos claros, etcétera, al final lo que estamos haciendo es restando la fuerza de nuestro propio proyecto, ¿vale? Nosotros debemos tener un proyecto en el que, en un vistazo visual, y ya os digo, con un dossier que normalmente ocupa unas 5 o 6 páginas, podamos, digamos, entender una persona que no sepa nada, que muchas veces pasa eso, enviamos un mail a alguien que le hemos dicho estoy trabajando en este proyecto, míralo, etcétera, y no sabe nada más que lo que le enviamos, pues lo puede entender con claridad, ¿de acuerdo? Entonces, yo os voy a indicar los puntos con los que se trabajan, porque son bastante cerrados, ¿eh? En un proyecto audiovisual normalmente tiene estos puntos y poco más. Y como os decía, y tampoco es muy extenso, pero sí que, en mi caso, muchas veces a la hora de leer un dossier, enseguida he detectado si la persona tenía claras las ideas para transmitirlo o no, ¿no? Comenzamos por el póster, ¿vale? Siempre el póster es como esa forma de entender a un golpe de vista, un proyecto audiovisual. Sé que intuitivamente nos estamos siempre pensando en películas, ¿no? Pero podemos abrir un poco más la mente, también documentales, por supuesto, pero que ese póster es esa idea inicial que muchas veces es la que, cuando estamos en un cine, en un multicine, nos hace decidirnos por una película u otra, ¿no? El póster, ¿no? Algo tan que en principio parece que tenga poco que ver, pero tiene mucho que ver, ¿no? El póster, el título que escojamos, etcétera, ¿no? Para explicar esta parte, y es la única, de hecho, imagen que os voy a poner, he escogido el póster de Alien, ¿de acuerdo? Y así vamos a hablar sobre él, y voy al momento de share screen. Entonces, ¿por qué he escogido Alien? Como os decía, lo que os explico sirve tanto para ese documental que hacemos en un barrio de la periferia, por poner un ejemplo, o cualquiera de los proyectos que estéis pensando, como para una película de Hollywood. Es decir, al final son mecanismos que son los que funcionan, ¿vale? Os pongo el vídeo, el póster de Alien,
y un poco nos sirve para entender. Y entiendo que sí, ya lo estáis viendo, ¿no? ¿Vale? ¿Qué es lo que me gusta y me parece un gran póster y una forma de entender una obra cinematográfica simplemente viendo esa imagen? En primer lugar, si os acordáis, ha sido hace 10 minutos, os he mencionado que normalmente las historias siempre son ideas contrapuestas y tienen como un objeto en conflicto, ¿no? Que es pues el anillo. En este caso, y os lo subrayo aquí, evidentemente es Alien. El título de la película es el conflicto de la película, lo cual, para cuando penséis en vuestros títulos, pensad también en que el conflicto está muy bien que quede perfectamente determinado en el título. En segundo lugar, la imagen. Bueno, realmente hay dos imágenes, la de abajo y la de arriba. La de abajo es como un huevo extraterrestre, algo que no sabemos exactamente qué es, que está a punto de abrirse, ¿no? Nos incita a conocer más de esta historia. Y aquí tenemos lo que llamamos tagline, ¿vale? El tagline es un concepto que es una especie de resumen, se suele definir como una frase que te atrapa y que te plantea la historia y además te incita a seguir conociendo sobre ella, ¿no? Es muy famoso el de Alien, en castellano es: en el espacio nadie puede oír cuando gritas. Aquí está resumido el concepto de la película. En aquel momento, Alien era muy innovadora porque era una película de terror y de ciencia ficción al mismo tiempo, que era algún género, una mezcla de géneros que no se había producido. Entonces, en el espacio nadie te oye cuando gritas, evidentemente está relacionando inconscientemente esos dos conceptos, ¿no? Terror y ciencia ficción, lo cual es una muestra digamos, del talento de quien la hizo, de cómo supo condensar esa idea innovadora en aquel momento y transmitirla en el póster, ¿no? Fijaos en el tagline, porque la próxima pregunta, que irá al final, irá sobre eso, ¿no? ¿Cómo resumiríais vuestro proyecto con una frase de este estilo, ¿no? ¿Cómo le acercaríais a una persona que no conociera nada vuestra historia a través de una frase de este estilo, ¿vale? Pues eso, el concepto de tagline, y ahora os lo escribo, os lo deletreo, ¿vale? Es fundamental para que nos sintamos como atraídos para conocer más sobre ese proyecto, ¿vale? Después, en la página siguiente de nuestro dossier, algo fácil, una sinopsis. Como había mencionado María, tenemos que tener una sinopsis que habitualmente ocupa media página, 3/4 de página. Explicamos la historia, los personajes, los conflictos, por supuesto, y cómo es la evolución, ¿no? Y dejamos, la evolución de la historia, perdón, y dejamos una última frase un poco en el aire, siempre haciendo que el lector pues tenga como más ganas de conocer sobre nuestra historia, ¿vale? El siguiente apartado es opcional, pero es interesante que se incluya. Se refiere a imágenes, referencias, citas a otras obras visuales que nos pueden servir para reforzar lo que estamos, nuestro propio proyecto, ¿no? Lo que estamos trabajando. Si a mí me hablan de una película, volviendo a Alien, que es de ciencia ficción y de terror, pues lo normal es que me digan, pues mira, es como la Guerra de las Galaxias. En aquel momento
volviendo a Alien, se promocionaba o se vendía entre los estudios como una mezcla entre Tiburón y la Guerra de las Galaxias, ¿no? Es lo que servía para que para vender el proyecto a los estudios, ¿no? Pero esas referencias son muy adecuadas porque nos sirven para entender cuál va a ser el estilo de nuestra obra, qué nos ha inspirado, etc. Muy importante es el siguiente punto, que es una memoria del autor. Ahora os copio todos los puntos y os los pongo en el chat, ¿vale? Y así los tenéis. La memoria del autor sirve para explicar por qué, memoria de autor, autora, por qué queréis hacer este documental, esta película, este cortometraje, esta obra audiovisual. ¿Cuáles son vuestras motivaciones? ¿Qué os inspiró para hacerla? ¿Por qué creéis que es útil hacer esto? ¿Qué es lo que aportamos con esta obra que no se ha aportado hasta ahora? Todo eso está bien que se encuentre en vuestra declaración de intenciones, que suele ser un folio, como mucho, folio y medio, ¿vale? Después, un breve plan. ¿Qué es y cuál es vuestra intención a la hora de hacer esta obra? ¿Qué pasos? ¿Cómo pensáis producirla? Eso, vamos a dedicar toda la parte final. ¿Qué consideráis que va a aportar y cómo? Es decir, ¿la planteáis como una obra de difusión exclusiva online? ¿Por qué? ¿O de difusión exclusiva presencial para hacer debates, etcétera? Puede ser como una herramienta complementaria de un taller. ¿Me entendéis? Ese plan, que a veces es como un cuarto de página, es importante para que la persona que lo lea pues, pueda entender cuál es vuestro objetivo. Finalmente, una ficha técnica, ¿no? ¿Cuánto dura? Calculáis aproximadamente, no es lo mismo 30 minutos que una hora, que hora y media. ¿Quiénes son las personas implicadas? Y muy importante, el presupuesto, ¿vale? El presupuesto es, como veremos después, lo que pone en valor el proyecto que estáis trabajando, ¿vale? Os voy a poner ahora en el chat todos estos puntos para que los tengáis claros, ¿vale? La pregunta es, ¿cuál sería el tagline de vuestra historia? Perdonad, sí, hay uno de Jonan que me parece interesante, ¿no? Que es mira detrás de la marca, look behind the brand. Me parece interesante porque precisamente describe todo un poco lo que estábamos hablando, es decir, nos sugiere a conocer más, nos incita a conocer más sobre el proyecto. De hecho, por lo que he visto, ¿no? Su proyecto trata sobre H&M y entonces entiendo que la protagonista va a viajar para conocer de dónde se realiza la ropa que ya vende en los grandes almacenes. Entonces, me parece interesante, ¿vale? Estoy viendo que ya hay más. Voy a acabar de hacer las partes del dossier, ¿vale? De poner, y así os las pongo y luego comento los taglines. Vale, aquí lo tenéis y tenéis, bueno, un poco cuánto ocupa cada una de las partes. Como os he indicado, pues opcionalmente podéis poner esas referencias, las imágenes siempre son útiles para entender mejor de lo que estamos hablando. Renato Castillo ha escrito, el rumor es el asesino que te persigue para no decirte nada. A ver, Renato, me parece interesante, ¿no? Tal vez el rumor es el asesino que te persigue para no decirte nada. Es como, sí, o sea, para un thriller puede... No sé exactamente, estoy mirando a ver cuál era el proyecto de Renato, si lo había escrito, creo que no ha escrito así nada concreto, pero me parece interesante. Sí, vamos a comenzar ya la última parte, si no hay
Vale, y tenemos Machino, expats. En tu nuevo destino nunca serás quien eras, vale. Bueno, y ella indica, suena muy dramático, se puede decir de una manera más positiva. En tu nuevo destino nunca más serás quien eras. Implica cambio, es decir, yo no lo veo negativo. Ella menciona que lo ve un poco negativo, pero yo no lo veo negativo en el sentido de que, bueno, en tu nuevo destino pues serás otra persona. Hay una metamorfosis ahí que me parece interesante. Migración más allá de la vida, más allá de la muerte, más allá de la vida y la muerte, tus sueños están más allá del mar, pero la realidad es muy diferente. En el de Jan, más allá de la vida y de la muerte, como el tagline es tan breve, es conveniente no repetir palabras, ¿vale? Sí, y María me indica que el proyecto de María y Jan son el mismo. Tus sueños están más allá del mar, pero la realidad es muy diferente según donde hayas nacido. Buscad incluso reducir aún más tanto María como Jan. Entiendo las ideas y me parecen súper interesantes, pero, por ejemplo, tus sueños están más allá del mar, pero la realidad es muy diferente según dónde hayas nacido. Yo creo que son conceptos que puedes reducirlo a 5 o 6 palabras, ¿no? Tu nacimiento te condiciona, ¿no? Partiendo de esta idea, de esta premisa, seguro que encontráis alguna idea que pueda reducir un poco más las palabras para ir a lo concreto, ¿no? Porque al final, si os fijáis, todos los taglines no tienen más que eso, más que 6, 7 palabras, ¿no? Es como con muy poco poder explicar mucho, ¿no? Que es muy complicado, ya lo sé, ¿vale? Disculpad que me he entretenido un poco con esto. Consideraba también que era importante, pero no quiero dejar de pasar un tema importante, ¿no? Que evidentemente es el último de este webinar y que es la financiación, ¿no? La financiación, la frase que le pongo a esta parte es: no hay una forma de financiación, hay cientos, ¿vale? Lo que pasa es que hay que buscar exactamente el tipo de financiación, o sea, tenéis que buscar el lugar en el que queréis que os financien vuestro proyecto, para entendernos. Cuando doy clases a profesionales, sobre todo guionistas, siempre les digo, podéis tener la mejor comedia del mundo, podéis haber escrito una comedia maravillosa, pero si vais a productoras que solo producen películas de terror, nunca nadie os la financiará. Y no quiere decir que sea un mal proyecto, sino que no habéis ido al lugar que corresponde o al lugar en el cual se puede financiar el proyecto. Entonces, lo que quiero es que a partir de ahora cambiemos un poco el chip, desgraciadamente, ¿eh? Porque vamos a pasar de la parte creativa en la cual todo es posible, etcétera, a valorar nuestro proyecto como un producto que está económico, que tiene un valor, que ya lo hemos indicado en nuestro dossier, es decir, a lo mejor hemos puesto que realizar lo que queremos hacer son 15.000 euros, 20.000, 40, el dinero que hayamos valorado, pero eso nos debe servir con independencia de que luego lo consigamos o no, pero a la hora de buscar financiación es fundamental saber, no es lo mismo cuando vea un dossier a alguien que puede estar interesado en financiarlo, que cueste 3.000 que cueste 300.000. Y no porque... Uy, hola. Y no porque, evidentemente, cuanto más caro, más difícil es de encontrar. Ya veremos cómo se puede ir buscando financiación, pero si os digo la verdad, pues si yo soy productor y veo que un documental cuesta muy poco dinero, pues puedo pensar que la gente vende un precio o un producto que, más que un precio, perdonad, un presupuesto justo. Es de lo que se trata, ¿no? Entonces, ya estamos en el mercado.
el capitalismo, ¿vale? No tenemos más remedio. Yo distingo entre dos formas de financiación. Una la llamo convencionales y la otra no convencionales, ¿vale? ¿Cuáles son las formas convencionales? ¿O en qué cuáles son sus características? Pues las formas convencionales, en general, nos referimos a unas formas más institucionalizadas. Hablamos de trabajar con productoras que habitualmente trabajen en el mundo audiovisual. Hablamos de solicitar subvenciones específicamente audiovisuales, tanto regionales, nacionales como europeas. Entonces, estas formas convencionales tienen la ventaja, evidentemente, que se pueden acceder a presupuestos mucho mayores, ¿vale? Es así. ¿Y cuál sería la desventaja? Que tienen una serie de requisitos que en el fondo son como filtros que nos hacen que si nuestro proyecto no supera uno de esos filtros, pues no podríamos acceder. Por ejemplo, para llevar a cabo un proyecto con estas formas convencionales de financiación, pues siempre necesitamos una productora audiovisual que además tiene el requisito de que debe estar registrada en España, es en el Ministerio de Cultura, ¿no? Cada país tiene su propio registro, pero tiene que ser no solo una productora, sino que esté registrada en el Ministerio de Cultura, ¿no? Por ejemplo, tenemos que cumplir una serie de requisitos económicos, etcétera, ¿no? Entonces, quiero que cuando os lancéis, y puede ser perfectamente, a buscar dentro de esta serie de ayudas que hay, como os he dicho, europeas, para las personas que sean de Valencia, pues por ejemplo, sé que después del estado de alarma en España, pues se van a abrir las subvenciones regionales y me imagino que en el resto de comunidades autónomas también. Entonces, son convocatorias que tienen unos plazos muy cerrados y en los cuales pues, es una competición entre diferentes proyectos y que para acceder a esa competición, es decir, para presentarte, tú ya previamente has superado esa serie de requisitos. Por ejemplo, en las ayudas europeas se pide siempre que las productoras hayan estrenado en el último año internacionalmente una película. Claro, eso hace que muchas productoras no pueden presentarse en una ayuda europea. ¿De acuerdo? Entonces, si tenéis particularmente interés en alguno de este tipo de ayudas, lo podéis hacer, podéis preguntar al final. Ya digo, son más complicadas, son muy técnicas, pero nos permiten acceder a unos presupuestos que no podríamos acceder de otra manera, ¿no? También, esto sirve también para, por ejemplo, si queréis acceder a un proyecto financiado por televisión, también los requisitos previos que piden hace que se descarten muchos proyectos. Me parecía más interesante, y le voy a dedicar un poco más de tiempo a las no convencionales, ¿vale? A las alternativas, podríamos decir, ¿no? Las formas alternativas nos permiten, a lo mejor son más fáciles de conseguir, pero no tienen un presupuesto, o normalmente no manejamos presupuestos tan altos, ¿de acuerdo? Es decir, que son para proyectos que son más pequeños y que a veces tienen que ver con otro tipo, como veremos, no solo es el vídeo en sí o el audiovisual que vamos a hacer, sino que puede ser que esté relacionado con otro tipo de actividades como ahora veremos, ¿no? Una es lo que el dinero destinado a sensibilización. Todas las entidades, por obligación en España y creo que en otros países también, tienen la obligación de que una parte de su presupuesto esté destinada a sensibilización. Y también hay ayudas que están previstas solo para proyectos de sensibilización. ¿Qué es la sensibilización? Bueno, pues es charlas, talleres, etcétera,
pero también pueden ser proyectos audiovisuales. De hecho, por mi parte y por mi propia experiencia, yo he financiado algunos de mis proyectos a través de proyectos de sensibilización de entidades, de ONGs. Por ejemplo, volviendo a nuestro ejemplo de proyecto intercultural, pues lo mejor, lo primero que haría para buscar financiación sería buscar esas ONGs que trabajen el tema que yo quiero tratar en mi documental y que tienen acceso a esos proyectos, a esas subvenciones de sensibilización o que tienen ya una parte de su presupuesto destinado a sensibilización. Entonces, bueno, hago un listado y de esas ONGs que me pueden interesar o asociaciones o fundaciones, ¿vale? Fundaciones también, nos podrían servir, ¿vale? Otra es que incluso dentro de esa idea de sensibilización, el proyecto audiovisual lo conectemos con otro tipo de proyectos que pueden ser de sensibilización o de la actividad que esté realizando la ONG y que pueden ser, lo normal es que sean talleres, ¿vale? Un taller de teatro, un taller para jóvenes, para adolescentes. Entonces, nuestro proyecto sería una actividad paralela a otra ya existente, pero eso ¿cómo decir? Nos garantizaría que podríamos obtener algo de financiación para realizarlo, ¿no? Es decir, que muchas veces pensemos que, por ejemplo, si yo quiero hacer, por ejemplo, un proyecto sobre madres en situación de exclusión social, por decir algo, madres, etcétera, a lo mejor ese proyecto puede estar relacionado con otras actividades relacionadas con inserción laboral, etcétera, con formación en nuevas tecnologías. Entonces, yo estaría haciendo mi documental sobre madres en situación de exclusión social al mismo tiempo que la ONG o la entidad que trabaje con estas madres están haciendo su actividad diaria, ¿vale? Entonces es como integrar en la actividad diaria de la fundación de la ONG nuestro proyecto. A lo mejor tenemos que hacer algunas modificaciones, pero entre comillas sería el precio que pagaríamos por obtener financiación, para entendernos, ¿vale? Y vamos a dos puntos muy importantes y con esto ya cerramos el webinar, que serían cómo financiar a través de ese concepto que llamamos economía colaborativa, ¿no? Y que a veces nos perdemos. La economía colaborativa se basa en que una gran cantidad de personas tienen interés en la realización de un proyecto y lo financian con pequeñas cantidades. Eso, a partir digamos, desde hace 12, 13 años, es algo que es una realidad en muchos proyectos audiovisuales, ¿vale? Yo os voy a hablar principalmente de dos, que se llaman Nasty Old People, que es de 2009, y lo he escogido porque de los proyectos de largometrajes es el más antiguo que tengo así constancia y sobre todo porque, bueno, además conocí a la directora en Barcelona, hará pues unos 9 o 10 años, justo ella estaba distribuyendo la película, entonces fue muy interesante. Os voy a enviar luego enlaces de todo lo que os estoy hablando, ¿vale? Para que los podáis tener. Entonces, ¿qué tiene de interesante? Es un proyecto en el cual se basó en que la directora realizó la película, la puso gratis por internet y dijo, el que quiera dar dinero por ella, que lo dé. ¿Vale? Tenía una base, ¿vale? Pero su
digamos que en lo que se basó el proyecto era en esto, ¿no? La segunda es el cosmonauta. A lo mejor conocéis esta historia, es una historia muy larga y os voy a poner un enlace al cómo se hizo, ¿vale? Cómo se hizo con un poco la parte de atrás, que son las relaciones entre las 3 personas que lo impulsaron, todo el proyecto, etcétera. Pero es el proyecto que hasta la fecha ha recaudado más, el proyecto audiovisual, más dinero en una forma de trabajo realmente modélica, de cómo trabajar a la gente que está interesada en tu proyecto, cómo motivarla, cómo realizar actividades que tienen que ver con la financiación de tu proyecto, etcétera. Y luego, el final, pues no estuvo a la altura de las expectativas. Y no os voy a decir más, desgraciadamente, porque de hecho yo conocí también a los autores, pero yo creo que no es tan importante el resultado sino el proceso. Y es lo que nos interesa. Es decir, para que tengáis una idea de cómo debe funcionar la economía colaborativa, ¿no? La financiación de un proyecto así. Pensad que tenemos 3 círculos, uno más pequeño en el centro, que es nuestra gente más conocida, a los que tenemos ya convencidos, la gente que cree en nuestro proyecto. Un segundo círculo que trata de los primeros contactos que nosotros hacemos, es decir, cómo a través de ese primer círculo vamos a conocer a unos segundos contactos no tan directamente, que puede ser que se interesen o no, ya el grado de convencimiento a lo mejor ya no son tan incondicionales, pero bueno, sí que tiene una predisposición mayor. Y un tercer círculo más grande, que sería toda la gente que pudiera estar interesada en nuestro proyecto, pero que no lo conoce o no le ha llegado o no tiene las herramientas para poder conocerlo, ¿vale? Entonces, la clave, en el fondo, para poder llegar a financiar un proyecto de este tipo es llegar a ese tercer círculo. O sea, el primero lo tenemos, es relativamente fácil, la gente más cercana. El segundo ya es un poco más difícil y ese tercer círculo de gente desconocida es a la que tenemos que llegar para conseguir que de una manera colaborativa se financie nuestro proyecto. Por eso, antes de lanzar nuestro proyecto, antes de darlo a conocer, etcétera, está muy bien que si optáis por esta forma, y os voy a decir luego dos maneras, que tengáis una buena base social, podríamos decir. Contactos en Facebook, Instagram, Twitter, interacciones, es decir, trabajar sobre todo en las redes sociales que os facilitarán llegar a ese tercer círculo más fácilmente que si cuando lanzáis el proyecto no lo tenéis trabajado. ¿De acuerdo? Esta es, yo os diría que es como la clave para tener claro cuál es la manera. Yo mismo he realizado varios proyectos a través de crowdfunding, ¿vale? Algunos han salido y otros no. Y básicamente siempre el esquema ha sido este. Los que han salido ha sido porque hemos podido llegar a ese tercer círculo y los que no han salido es porque no hemos podido llegar. Porque nos hemos quedado en esos 2 primeros círculos de gente que sí que han aportado lo que, bueno, más o menos lo que planificábamos que podrían aportar, pero ese tercer círculo al final es el que nos va a dar la clave de si podremos realizar nuestro proyecto o no. Simplemente, ya para terminar, y disculpad que me he alargado un poco más de lo que pensaba, siempre me pasa lo mismo también, perdonad, que pienso que me voy a quedar cortísimo de tiempo y luego no. No sé si conocéis Patreon. Patreon es patreon.com, luego os pongo el enlace. Patreon
es una muy buena forma de financiar proyectos. Si estáis mirando ahora patreon.com, bueno, yo lo tenía antes hace un momento, bueno, ahí tenéis la forma de financiar proyectos audiovisuales. ¿Qué sucede? Que requiere que sean en serie. ¿En qué se basa Patreon? Os voy a enviar un vídeo que luego lo veis tranquilamente y explica súper bien cómo funciona. Pues que tú generas unos contenidos audiovisuales, musicales, etc. Y la regularidad de esos contenidos hace que, digamos, de una manera regular, pues también haya gente que te aporta pues desde $1 o €1 hasta 10, 20, 30 al mes, ¿no? Entonces, está diseñado para, básicamente, como se utiliza hoy en día, para youtubers, funciona muy bien, y para músicos. ¿Podríamos adaptar nuestro proyecto a Patreon? Tal vez sí. Nunca lo he pensado como, ¿cómo decir? Para hacer un proyecto único, que fuera un documental o una película, ¿sería útil Patreon? Pienso que sí, pero habría que hacer un plan de cómo ir desarrollándolo. No lo tengo, o sea, es un sí, pero no un 100% sí, ¿no? ¿Vale? Un 70% sí. Pero habría que hacer un plan muy cuidadoso para ver cómo serían los beneficios que se le dan a las personas que contribuyen, porque al final la clave de esta economía colaborativa es eso, es también qué es lo que recibe las personas que contribuyen a tu proyecto, y sobre todo la regularidad en la que iríamos ofreciendo contenidos. Eso es la base de Patreon, ¿vale? Por otro lado, tenemos las páginas de crowdfunding clásicas, ¿no? Son Kickstarter, a nivel internacional. Goteo es otra bastante habitual, sobre todo para proyectos sociales, o Berkami, que Berkami ahora mismo es la plataforma de crowdfunding más importante en lengua española, ¿no? Para un público español. Ventajas, bueno, pues tú haces tu proyecto, el proyecto tiene que ser aprobado por la plataforma. Tenéis que tener en cuenta los gastos que genera ese proyecto, muy importante, es decir, la plataforma se queda, van cambiando, pero suele ser entre un 3 y un 6% de todo lo recaudado. Luego, si planeáis lo que se llaman recompensas, pues tenéis que pensar cuál sería vuestro coste. El coste, si decís, pues a las personas que den 20 euros, pues les damos una camiseta. Bueno, pues si una camiseta os cuesta 10 euros, pues a lo mejor no os resulta tan rentable, ¿no? Pues tendréis que poner a 40 euros, pero sabiendo que el neto que recibáis será menor que la cantidad que han aportado las personas. Entonces, bueno, con todos estos condicionantes, y sobre todo con el condicionante más importante, y es el tiempo. Ahora ya hay proyectos de crowdfunding que no tienen un tiempo determinado, pero en general todos tienen un tiempo que suelen ser unos 40 días, ¿no? Si no se obtiene esa cantidad en el tiempo determinado, pues te quedas a cero. Es entre o cero o todo o nada, ¿no? Es un poco así, y es como funcionan, ¿no? La idea es que hay detrás de eso es que si tú no has podido generar el suficiente interés con ese proyecto, pues no lo podrás llevar a cabo, ¿no? Os voy a pasar ahora los enlaces, os lo voy a ir explicando, y si os parece bien, mientras yo voy enviando los enlaces, podéis enviarme las preguntas que deseéis, ¿vale? Y así ya las empiezo a responder, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias, aunque no es la despedida, por haber escuchado todo, etcétera. Para mí ha sido explicar a la cámara, hola, ha sido una experiencia muy, muy extraña para mí, pero bueno, la verdad es que por lo menos la he disfrutado y no quiero tampoco entreteneros más.
voy a ir enviando. Sam, si puedo aprovechar un momento para hacer una pequeña cuña Sí, publicitaria claro, claro, claro. de Seattle España. Queremos agradeceros a todos y todas por haber participado hoy. Todavía nos queda tiempo para que Sam nos pueda responder a las preguntas que tenemos. Seattle España es una organización que trabaja para el entendimiento entre culturas y sí que nos importa muchísimo lo que es la investigación, la actuación, el compromiso. Y de esta manera, bueno, con Samuel esta colaboración ha sido muy interesante, yo he aprendido muchísimo. Me alegra de haberte dado la oportunidad de lanzarte en el virtual y os Gracias. animo a los y las que estéis aquí, si tenéis alguna idea de alguna formación para promover la formación intercultural, nos interesaría saber qué os apetece dar, ¿no? Qué os apetece ofrecer a través de nuestro ciclo de webinars. Y voy a poner un enlace en el chat, que es un formulario que si os interesa podéis acceder a ese link y hacer vuestra propuesta para hacer una formación en términos de formación intercultural en el más amplio sentido, ¿no? Desde alguna metodología que ya trabajáis o, como hemos visto hoy, pues cómo financiar, ¿no? Y cómo crear tu proyecto audiovisual intercultural y social. Y bueno, muchísimas gracias de parte de la Junta y de los miembros y de la asociación. Y bueno, ya te dejo a ti otra vez el webinar. Bueno, muchas gracias, Almendra. Vale, antes de responder, las preguntas que estoy viendo son muy interesantes. Os voy a indicar los enlaces que yo considero más importantes. Voy a hacer una pequeña explicación. Primero os envío los de las plataformas de crowdfunding, ¿de acuerdo? Ahora Patreon, y en crowdfunding os voy a incluir las dos películas que os he mencionado, Nasty Old People y El Cosmonauta. De Nasty Old People había una página que no he encontrado ahora, pero este artículo está muy interesante porque está en inglés, pero habla de cómo fue creada, ese proceso que a nosotros realmente es lo que nos interesa. Y en El Cosmonauta, bueno, es un documental, es entretenido de ver, como os decía, también se introduce dentro de las relaciones entre los autores o los creadores del Cosmonauta, que a lo mejor no nos interesa tanto. Pero bueno, es muy interesante, sobre todo para que nos quedemos con esas ideas de cómo financiar a través de una fiesta, que es lo que hacen, a través de, bueno, una gran cantidad de posibilidades que son realmente inspiradoras, ¿no? Y luego os voy a poner dos ejemplos de youtubers que se financian a través de patreon.com y crowdfunding, ¿vale? Son Alvinch. Alvinch es un youtuber colombiano que hace sobre todo música, se dedica a la música, pero sus vídeos son muy interesantes. Entonces, él hizo un TEDx donde explicaba cómo podíamos cambiar esa relación entre la gente que ve el arte y la gente que lo crea. Entonces, él lo explica todo a través de su propia experiencia personal y acaba hablando de Patreon, ¿vale? Patreon, que tenéis aquí al final el enlace. Y luego él tradujo eso a su propio canal y elaboró un vídeo en el que habló de cómo reconducir su canal de YouTube para tener financiación en Patreon. Luego tenemos The Fan, que es una youtuber de cine. Tienen Zoom F7, que es para mí uno de los mejores canales de YouTube financiado por Patreon. Y habla de una manera muy extensa, pero también el hecho de que sea extensa está muy bien, de cómo consiguió financiación para su cortometraje. Entonces, ella explica con mucha
más incluso detalle del que yo he podido explicar en este tiempo cómo conseguir esa financiación audiovisual, ¿vale? Entonces, y aquí hay una pregunta que ha despertado interés porque es como la clave, ¿no? ¿Cómo presupuestas tu proyecto? De Gabriel y María, que entiendo que también se ha unido, y Jonan, que también hace otra pregunta, que es interesante sobre cómo es la estrategia, ¿vale? La primera, ¿cómo lo presupuestas? Vale, y debemos tener en cuenta que el trabajo, yo hablo por el mundo audiovisual, pero entiendo que en otros proyectos al final acaba siendo algo parecido. Nosotros tenemos que visualizar desde el principio hasta el final cómo va a ser todo el proyecto que queremos realizar. Es decir, yo ahora mismo tengo esta idea que hemos hablado de el documental intercultural, ¿vale? Pues lo primero de todo, ¿cuándo debo tener el guión terminado? Pues siempre tenemos que poner los plazos porque, y esto lo tengo muy, muy, muy trabajado porque entiendo que el cine es una forma ideal o una forma ideal para procrastinar. Me explico. Si no nos ponemos fechas, cualquier proyecto cinematográfico, audiovisual que queramos hacer, se puede eternizar. Entonces, lo mejor para presupuestar un proyecto audiovisual es calcular todo el tiempo que se va a dedicar a él. Es decir, yo tengo mi proyecto que estamos comentando, que hemos escogido como otro cualquiera sobre un barrio y sobre interculturalidad. Entonces digo, de aquí a septiembre tengo que tener el guión terminado. Entre septiembre y noviembre busco cómo lo voy a hacer, en qué lugares, quiénes serán los protagonistas, si no los tengo aún, qué será el equipo con el que voy a trabajar. En noviembre, por decir algo, a principios del año que viene rodamos y estará acabado en marzo o abril del año que viene. Esa planificación nos da una buena idea del tiempo que vamos a dedicar a nuestro proyecto. Y como os decía, estamos pasando de esa parte más ideal, que es bonita, es la más creativa, a la realidad. La realidad es que, bueno, pues tenemos que valorar nuestro tiempo económicamente, etc. Entonces, en la medida en que nosotros vayamos detallando cómo vamos a llevar a cabo todas las etapas de nuestro proyecto, podemos valorar económicamente. Es decir, si yo pienso el guión lo debo tener en un mes, pues en principio valoraré ese guión menos que si yo lo valorara para un trabajo de 6 meses. Si yo pienso, porque al final el rodaje suele ser lo que más cuesta porque necesitamos profesionales muy especializados, con una preparación bastante importante, además unos equipos que suelen ser más o menos caros. Entonces, si yo calculo que voy a rodar, una vez tengo el guión y hago la planificación y voy a rodar en un mes, pues no es lo mismo que si voy a rodar en 5 días, por ejemplo, ¿no? Porque 5 días pues va a haber gente que necesitará estar cobrando por ese proyecto. Por ejemplo, debemos tener en cuenta, y como os decía, este ejercicio de visualización que a veces es complicado, pero se deben tener en cuenta detalles a desplazar la gente al lugar de rodaje. Es fundamental. ¿Cómo van a comer? ¿Qué es lo que van a comer? ¿Cuánto nos va a costar la comida? ¿No? Tener en cuenta todo ese tipo de detalles y poder plasmarlos en vuestro presupuesto. ¿Cómo hacerlo también para que no, esto también sobre todo para gente que estáis más habituados al audiovisual? En la producción hay una separación de departamentos, ¿vale? Producción, dirección,
guión, fotografía, que incluye cámara, etcétera, sonido. Entonces, cada departamento está bien que tenga su propio presupuesto. Entonces, si yo valoro el guión no es solo escribir el guión, puede ser los viajes que nosotros tenemos que hacer para documentarnos, lo que cueste la documentación, etcétera. O sea, a lo mejor acceder a determinados archivos cuesta dinero o unas tasas, pues eso hay que tenerlo en cuenta. Obtener una determinada entrevista puede costar un dinero, ¿no? Entonces, que pensemos cuánto va a costar cada uno de los departamentos para hacer un presupuesto global, ¿vale? Creo que está, bueno, si hay alguna duda en torno a alguna respuesta, pues me lo decís. Yonan hace una pregunta muy interesante, que es, a la hora de acercarte a una productora audiovisual, ¿cuál sería la mejor estrategia? Con el dossier audiovisual que antes mencionabas sería suficiente. Vale. Cuando hablamos de relaciones con productores, aquí viene una cosa que sé que va a chocar, pero es que es así. A puerta fría. A puerta fría, sin conocer a un productor, etcétera, enviarle un dossier, que no un productor del que hemos encontrado por internet, en la mayor parte de posibilidades no lo va a leer. Y más aún, si lo leyera, lo más probable es que te diga que no. ¿Vale? ¿Por qué? Porque los productores en general, y yo cuando me pongo en el caso de un productor, valoramos nuestro tiempo, recibimos, en mi caso yo también recibo propuestas, no muchas, pero a lo mejor una cada 2-3 semanas siempre hay. Entonces, de gente desconocida, y entonces eso no es lo mejor. Es decir, siempre digo al alumnado cuando doy clases profesionales de cine que lo primero es tener una buena agenda de contactos en el mundo del cine. Es decir, no te la haces en un día ni en dos. No es tampoco conocerlos a través de redes sociales. Bueno, asistir a, ¿cómo decir?, a preestrenos, por ejemplo, suele ser acercarte si estás empezando, pues más como ayudante, no para llevar a un proyecto, pero sí es importante siempre tener una red de contactos que en un momento dado puedas ir ampliando, porque evidentemente también funciona, eso sí funciona. Puede ser que yo no conozca a un productor, pero tengamos un amigo en común. Entonces, bueno, eso puede funcionar, pero la estrategia de acercarnos a productoras audiovisuales en general solamente funciona cuando hay un conocimiento previo, cuando ya nos conocemos previamente, hay una cierta confianza, etc. Que es verdad que una vez ya tienes la garantía de que el productor lo va a leer y te va a contestar, ya le envías ese dossier. Ese dossier tiene la utilidad de que es como una carta de presentación que no solo es para productoras audiovisuales, también puede servir para otro tipo de entidades, etcétera, para fundaciones, ONGs, pero tener en cuenta que ir a puerta fría, por decir algo, cuenta de que no es el mejor camino. Siempre hay que buscar en los festivales, son buenos sitios y de hecho Valencia tiene un montón de festivales para conocer posibles productores, inauguraciones, clausuras, etcétera, ¿vale? No sé si hay alguna puntualización. Y si no la hay, pues por mi parte os agradezco muchísimo que hayáis llegado hasta el final. Bueno, cualquier comentario, cualquier duda que tengáis, creo que está mi contacto, ¿no, Almendra? O se lo puedes facilitar tú, en fin.
que no es ningún problema. Sí, Ha sido un placer. facilitaremos tu email en el correo electrónico de seguimiento que mandaré, si no hoy, mañana, para que todo el mundo lo pueda recibir. Efectivamente, ¿no? También para ver la utilidad. Pues gracias a vosotras y vosotros por haber participado. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a todos y Chao. todas. Buena tarde. Hasta luego.